En esta clase vamos a ver los principios físicos de la resonancia magnética. La resonancia magnética es una técnica de diagnóstico por imágenes, al igual que la radiología, al igual que la tomografía computada, el ultrasonido. Se diferencia fundamentalmente en el origen de su principio físico, que utiliza para la obtención de las imágenes un campo magnético poderoso, muy superior al campo magnético terrestre, y la presencia de ondas, el suministro de ondas de radiofrecuencia para obtener las imágenes. Recordemos, las ondas de radiofrecuencia forman parte del espectro electromagnético. A diferencia de los rayos X, que son penetrantes y con alta energía, estos presentan mucho menor energía y presentan longitudes de onda extremadamente largas, alrededor de incluso de 100 metros de longitud. ¿Por qué se llama entonces resonancia magnética nuclear? Bueno, resonancia porque es la modalidad de intercambio de energía, como lo vamos a ver. Es decir, desde el exterior vamos a poder interactuar con el cuerpo humano a través del fenómeno de resonancia. Magnética, porque para que el fenómeno de resonancia ocurra debe darse una condición de equilibrio que solamente ocurre dentro de un campo magnético muy superior al campo magnético terrestre. Y finalmente nuclear, porque excita los núcleos de ciertos átomos, en particular el protón, el de hidrógeno. Habla de núcleos, por lo tanto no hay energía nuclear, no utiliza radiaciones ionizantes. En general la tendencia mundial es a quitar la palabra nuclear porque esto asusta al público, a los pacientes. Entonces en general vamos a hablar de resonancia magnética o de imágenes en resonancia magnética, quitando la palabra nuclear. Nuevamente, no hay energía nuclear, es solamente porque la resonancia se produce a nivel de los núcleos de los protones. Aquí tenemos un protón. Un protón es una carga magnética, ¿no? es una masa, es un volumen que está rotando sobre sí mismo, al igual que lo hace la Tierra, gira sobre un eje. Ese fenómeno se denomina spin, girar sobre sí mismo. Como es una carga eléctrica, hay una ley, la ley que dice que toda carga eléctrica en movimiento genera un campo magnético. Por lo tanto, al girar sobre sí mismo, el protón va a generar un momento magnético, un pequeño imán. Se va a producir debido al giro de esta masa, de este protón. Entonces, tenemos un protón girando sobre sí mismo, genera un momento magnético, por lo tanto un imán muy pequeño, por supuesto. Estamos hablando de tamaños extremadamente, intensidades extremadamente pequeñas, pero es lo que ocurre en nuestro cuerpo y en la naturaleza. Protón girando genera un campo magnético. Ahora si hacemos una sumatoria volumétrica de estos pequeños momentos magnéticos, como no están ordenados, la sumatoria sería igual a 0. Por lo tanto, el cuerpo humano, si bien es una masa, presenta un volumen, no presenta una carga magnética, un campo magnético neto, a pesar de estar compuesto por múltiples millones y millones de pequeños imanes. Pero la distribución aleatoria al azar hace que la sumatoria sea 0. Ahora a este cuerpo humano sí lo vamos a está siendo sometido en realidad a un campo magnético terrestre. El campo magnético terrestre, que nuevamente es una masa que presenta carga eléctrica y está girando, también genera un campo magnético, que es el campo magnético terrestre, presenta una intensidad de magnetismo o de campo magnético de 0,5 Gauss, es la unidad del campo magnético. Esa intensidad del campo magnético terrestre es incapaz de lograr alinear los pequeños momentos magnéticos de los protones que tenemos dentro de nuestro cuerpo y de la naturaleza. Pero
Si a ese paciente lo colocamos en un campo magnético externo creado por nosotros, cuya intensidad es de 0,2 a 3 teslas, que es otra unidad de campo magnético terrestre, sabiendo que un tesla es igual a 10.000 Gauss. Por lo tanto, un tesla equivale a 20.000 veces el campo magnético terrestre. Entonces, si al cuerpo humano, cuya sumatoria de los múltiples momentos magnéticos pequeños los introducimos dentro de un imán, vamos a obtener un cambio en la forma de esos pequeños imanes. Y ese magnético debe ser al menos 4.000 veces el campo magnético terrestre, incluso en uso clínico puede llegar hasta 60.000 veces el campo magnético terrestre. Por lo tanto, el cuerpo humano que tiene todos estos múltiples pequeños imanes desalineados, los vamos a introducir dentro de un campo magnético externo nuevo, creado entre 4.000 y 60.000 veces más potente el campo magnético terrestre. ¿Y qué va a ocurrir? Entonces, primero lo introducimos al cuerpo humano dentro de un imán poderoso y va a generar un nuevo estado de equilibrio. Luego, a ese nuevo estado de equilibrio lo vamos a romper nuevamente, lo vamos a alterar agregándole ondas de radiofrecuencia. Finalmente detenemos la emisión de ondas de radiofrecuencia y como ha estado energetizado por las ondas de radiofrecuencia, las va a devolver al medio ambiente y van a ser captados por antenas para finalmente hacer la detección y registro en forma de imágenes médicas. Veamos entonces cada una de estas etapas. Aquí tenemos un campo magnético, un imán, un magneto de resonancia magnética denominado abierto. Son los que tienen mayor cantidad de espacios libres en el cual el paciente puede no sentir o sentir en menor grado la sensación de claustrofobia. Este equipo de resonancia magnética tiene un campo de 0,35 teslas. Aquí tenemos un magneto de 1,5 tesla, son electroimanes, entonces hay una bobina alrededor del paciente que va a circular corriente eléctrica. Al circular corriente eléctrica por una bobina genera un campo magnético, ese campo magnético va a estar en forma más homogénea y ordenada dentro del tubo, dentro del orificio de la bobina, que es donde está el paciente, y luego se genera alrededor del espacio, del volumen físico de la sala, el resto del campo magnético. Por lo tanto, todo acceso a estas salas donde existen estos imanes muy poderosos deben hacerse con muchísimo cuidado, debido a que si uno lleva elementos metálicos en sus bolsillos, lapiceras, tijeras, pinzas, etcétera, gente de mantenimiento, escaleras, sillas de rueda, pueden ser desplazadas e introducidas dentro del campo magnético, dentro del resonador. Mucho cuidado con el ingreso de estas salas. Entonces aquí primero tenemos todos los spin desalineados, cuya sumatoria es igual a 0. Pero al introducir ese volumen, ese cuboide dentro del campo magnético del resonador, representa en realidad a un ser humano. Dentro del resonador se va a producir una alineación, es decir, van a dejar de estar desalineados y desordenados y se van a alinear en el sentido norte-sur del imán dentro del resonador. Entonces, fuera del imán estaba sometido al campo magnético terrestre de 0,5 Gauss. Dentro del imán, a la intensidad del campo magnético muy superior al terrestre que presenta la bobina. Recién vimos un ejemplo de 0,35 tesla y de 1,5 tesla. En ambos, ¿qué ocurre? Se alinean, dejan de estar desordenados y cada 1 millón de protones que se alinean en el sentido sur, va a haber 1.000.007 de protones que se alinean en el sentido norte. Como esto se multiplica por millones de millones, existe una magnetización neta
dirigida hacia el norte, que es el estado de menor energía. Aquí tenemos el ejemplo: múltiples protones alineados dentro del campo magnético externo del resonador con una resultante de dirección sur-norte, que es nuevamente la energéticamente con menor cantidad de energía. El segundo fenómeno que va a ocurrir es un fenómeno de precesión. ¿Qué es la precesión? Cada uno de estos protones no solo va a estar alineados, es decir, mirando hacia el norte en mayor frecuencia que mirando hacia el sur, sino que además van a presentar un movimiento de giro alrededor de un punto central. Ese giro no es el spin lo sigue manteniendo, sino es el giro como un trompo a punto de detenerse. Ese movimiento de un trompo previo a detenerse alrededor de un punto que está fuera del espacio se denomina precesión. Entonces, cada uno de estos millones de protones van a estar orientados más hacia el norte que hacia el sur, y cada uno de ellos va a tener su spin, por supuesto, y a su vez cada uno va a estar precesando. Esa precesión va a ser incoherente, es decir, va a haber más mirando hacia el norte que hacia el sur, que era la polarización, pero además esa precesión va a ser incoherente, es decir, no van a girar todos en fase, cada uno va a estar girando en un momento diferente, por lo tanto va a haber girando hacia uno que están, si planeamos o vemos desde arriba un cuadrante, algunos van a estar en un sector, otros en otro, todos precesando cada uno en forma diferente. Por eso se denomina entonces el nuevo estado de equilibrio dentro del imán la polarización y la precesión incoherente. Eso ocurre si cualquiera de nosotros ingresa dentro de un campo magnético externo muy superior al campo magnético terrestre. Vamos a tener este fenómeno. No es que se desplazan de su lugar, no cambian de posición, no saltan ni se calienta, solamente van a tener esta orientación norte más que hacia el sur. No es que todos miran hacia el norte, por supuesto, más al norte que hacia el sur, y a su vez en cada lugar, cada uno de estos protones va a generar esta precesión incoherente. En la posición de equilibrio dentro del imán, con polarización predominantemente hacia el norte y con precesión incoherente, le vamos a agregar ondas de radiofrecuencia. Ya vamos a ver por qué son ondas de radiofrecuencia. El efecto va a ser que va a producirse una rotación de la magnetización, es decir, va a tomar energía de las ondas de radiofrecuencia y en vez de apuntar la mayoría hacia el norte, va a cambiar y va a haber una rotación de la magnetización hacia el sur energéticamente mayor y de precesión incoherente, como era dentro del imán, sin ondas de radiofrecuencia. Al entregar ondas de radiofrecuencia va a haber precesión coherente, es decir, todos los protones van a ordenarse en la misma fase de rotación. A eso le llamamos precesión coherente. ¿Y por qué? Porque el fenómeno que nos permite justamente intercambiar energía es la resonancia, en la cual dos fenómenos oscilatorios que presentan la misma frecuencia permiten el intercambio de energía. ¿Y cuáles son estos dos fenómenos oscilatorios? Bueno, es la precesión y el segundo fenómeno oscilatorio es la onda de radiofrecuencia. Como ambos tienen la misma frecuencia, permite el intercambio de energía. ¿Cuál es esa frecuencia? Para el protón y a una intensidad de campo magnético de un Tesla equivale a 42,5 MHz, es decir, 42,5 millones de veces por segundo está precesando cada uno de los protones. Si a esa velocidad de precesión o frecuencia de precesión le aplico ondas de radiofrecuencia como tienen la misma frecuencia,
se va a producir el fenómeno de energetización a través del concepto de resonancia. Entonces, primer efecto sobre la magnetización al aplicar onda de radiofrecuencia es el giro de la sumatoria de los imanes. Entonces, se produce una inversión de la polarización. Ahora mira hacia el sur en vez de hacia el norte. Y el segundo es que todos comienzan a precesar en forma coherente. Entonces, dentro del imán, el paciente estaba en un nuevo estado de equilibrio que le denominamos polarización hacia el norte y precesión incoherente. Al darle energía, tenemos precesión coherente y magnetización hacia el sur. Al obtener entonces una magnetización hacia el sur y una precesión coherente, vamos a observar que existen en realidad dos vectores. Un vector longitudinal siguiendo el eje del imán, del campo magnético del imán norte-sur, que es la alineación longitudinal. Y un segundo vector que va a ir girando ese vector, por supuesto, porque es la sumatoria de todas las precesiones coherentes. Por lo tanto, se genera un segundo vector en el plano transversal. Estos dos fenómenos, el longitudinal y el transversal, estos vectores, son la clave para luego formar las imágenes en resonancia magnética. Al suspender la entrega de ondas de radiofrecuencia, la magnetización que estaba energetizada porque había recibido esas ondas de radiofrecuencia y había roto el estado de equilibrio y había pasado a inversión de polarización y precesión coherente, va a entregar esa energía que había tomado, devolviéndola al medio ambiente. ¿Qué va a ocurrir? De precesión coherente va a volver a incoherente y el dipolo que se había formado, el vector que se había formado, va a desaparecer, en tanto que la magnetización sur que había adquirido por la energetización, al perder las ondas de radiofrecuencia, va a volver al norte y ese exceso de energía va a ser devuelto al medio ambiente. Ambos fenómenos son simultáneos pero independientes, es decir, hay tejidos que van a volver más rápido de norte a sur que de coherente a incoherente o al revés. Esas características son los que es fundamentalmente la que forma la imagen. Entonces, al suspender la onda de radiofrecuencia comienza el fenómeno de relajación o de vuelta al estado de equilibrio anterior. De coherente vuelve a incoherente y de polarización sur vuelve a la polarización norte. Esa energía es devuelta al medio ambiente en forma de ondas de radiofrecuencia, pero ya no son las emitidas por el equipo, sino son las devueltas por el organismo y son captadas por antenas. En la relajación ocurren dos fenómenos fundamentalmente, entonces interrumpe la onda de radiofrecuencia y se produce una relajación longitudinal. Esa relajación longitudinal le vamos a llamar T1, es decir, la vuelta de sur energetizado a norte sin energía y el regreso a la precesión incoherente en la relajación transversal, donde el vector generado por justamente que todos precesan en el mismo momento, en la misma fase, al desfasarse, se desaparece ese vector generado en la forma transversal. Entonces, el primero le vamos a llamar relajación longitudinal o T1 o tiempo 1 y la relajación transversal o tiempo de relajación 2. Nuevamente, la base de la formación de las imágenes en resonancia magnética.
Aquí tenemos en un resumen, tenemos un vector en estado de equilibrio mirando hacia el norte. Luego lo que hacemos es aplicarle onda de radiofrecuencia, se energetiza, comienza a girar hacia el sur y se genera un vector transversal justamente por el giro o la precesión coherente. Al suspender la energía de radiofrecuencia, devuelve esa energía al medio ambiente, volviendo del sur al norte y desapareciendo el vector de polarización transversal. Cada uno de estos fenómenos ocurre en forma generalizada, evidentemente, dentro del imán. Pero no nos serviría si tenemos solamente un registro único. Debemos a su vez codificar los registros para poder obtener informaciones de pequeños volúmenes, de tal manera que sumados esos pequeños volúmenes y ordenados en el espacio, podamos obtener una imagen médica. Nuevamente volvemos al concepto de matriz y de voxel y de píxel. Vamos a dividir en la magnetización del campo magnético externo, que tiene un número determinado, y le vamos a agregar pequeños momentos magnéticos externos hacia la derecha y hacia la izquierda del punto central, de tal manera que vamos a generar gradientes, vamos a codificar con muy pequeños cambios, de tal manera que la precesión no va a ser exactamente igual 1 milímetro más craneal o más hacia caudal. Eso nos va a permitir generar datos y generar pequeños volúmenes de información y obtener resumen de pequeños volúmenes de información que denominamos voxel. Cada voxel va a medir alrededor de unos 2 milímetros, 3 milímetros de alto, ancho y profundidad, lo cual cada voxel va a representar una unidad de información. Eso ordenado en una matriz en forma de píxel nos va a generar finalmente la imagen médica. La información va a ser expresada en forma de un número, pero ese número, al igual que en la tomografía computada, es complicado comprenderlo, por lo tanto se le asigna tonalidades de grises, que va desde el blanco en hiperintenso hasta lo negro en hipointenso. Aquí tenemos un corte medio sagital del cráneo de una persona, donde vemos que la gran definición anatómica que presenta la resonancia magnética nos permite identificar estructuras como el bulbo, el cuarto ventrículo, el vermis, protuberancia, cuerpo calloso, hemisferios, cerebelo, cisternas, etcétera, etcétera. Esto está formado justamente por la división en cuadrícula de cada una de las devoluciones en el plano longitudinal y en el plano transversal, formando pequeños voxels de información, que luego al ser traducidos en una pantalla, en una matriz, lo hace en forma de punto brillante o píxel. Algunos pacientes no pueden beneficiar de la resonancia magnética y son fundamentalmente aquellos que presentan dispositivos electromagnéticos implantados. En realidad en los últimos años hay algunos que ya son adaptados a resonancia magnética, pero en general constituyen una contraindicación todos estos dispositivos tipo marcapasos, dispositivos cocleares, etc. También aquellos que presentan, por ejemplo, elementos ferromagnéticos en lugares donde no hay tejido conectivo, como por ejemplo clips vasculares intracerebrales, que en realidad no son intracerebrales, están localizados en el espacio subaracnoideo, o por ejemplo elementos ferromagnéticos, esquirlas metálicas dentro del globo ocular, como por ejemplo en personal que trabaja con tornería. Estos elementos metálicos comenzarían a vibrar dentro del campo magnético y podrían producir lesiones o dejar de funcionar en caso de dispositivos electromagnéticos. Por lo tanto, en forma de semicierre podemos decir que las imágenes por resonancia magnética es un método de imágenes nuevo, de los últimos que se ha incorporado, en realidad desde la década del 80,
Es no invasivo, no presenta radiación ionizante, tiene una gran capacidad de discriminación tisular y hoy constituye la primera elección en un número importante de patologías, por lo tanto presenta una indicación muy importante en la práctica diaria. Bueno, con esta clase vamos a ver los principios físicos de la resonancia magnética. Muchas gracias.